Y esto porque en el capítulo 2 y el capítulo 3, hermano, encontramos a 7 mensajes que fueron dirigidos a 7 iglesias que estaban ubicadas en el Asia Menor. Y estos mensajes fueron escritos con el propósito de, hermano, de animar a la iglesia, de corregir patrones pecaminosos en ella. De manera, hermanos, que al nosotros considerar estos mensajes y considerar específicamente el mensaje de la carta de Éfeso, quiero, hermano, resaltar para ustedes la estructura que tienen estos mensajes, para que así podamos entender mejor el contenido de ellos y también para que podamos entender, hermano, cómo estos mensajes encajan en el libro de Apocalipsis. Hermanos, como hemos dicho anteriormente, Juan estaba en esta isla de aquí de Patmos y él, estando en esta isla, recibe el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y como parte de esta revelación, hermano, estos 7 mensajes que van dirigidos a estas iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y el objetivo de estas cartas, hermano, una vez más era animar a estas iglesias que estaban pasando por diferentes circunstancias como iglesia, corregir patrones pecaminosos que se habían hecho, hermano, comunes entre ellos. Y quiero, hermano, que consideres en esta mañana, como parte de nuestra introducción al mensaje de hoy, cuál es la estructura que estos mensajes tienen. Cada uno, si usted lee, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer el libro de Apocalipsis, o cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer por lo menos los 3 primeros capítulos de este libro. Si usted lo ha hecho y usted está familiarizado con el contenido de Apocalipsis 2 y 3, usted se va a dar cuenta que cada uno de estos mensajes, a cada una de estas iglesias, siguen un patrón específico, siguen una estructura específica. Cada uno de ellos comienza con una descripción del autor del mensaje y con un nombramiento del destinatario de este mensaje. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el versículo 2, capítulo 2, verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Cada una de estas cartas, de estos mensajes, comienzan de esta manera, mencionando su destinatario. ¿Quién era el destinatario de estas cartas o de estos mensajes? Los ángeles de estas iglesias. Como demostramos, hermano, en los mensajes anteriores, cuando la Biblia habla, y en este pasaje se habla acerca de los ángeles de la iglesia, está hablando específicamente de los pastores de la iglesia, no porque los pastores sean ángeles, sino porque usa la palabra ángel porque esta palabra significa enviados, y los pastores son enviados por Dios a la iglesia para cuidar la iglesia, guiar la iglesia y alimentar la iglesia con la palabra de Dios. A ellos fueron dirigidos estos mensajes con el propósito de que ellos los leyeran en el servicio de la iglesia local. Comienza con una mención del destinatario, con una descripción del autor, y sabemos que el autor de estos mensajes del libro de Revelación, hermano, que es Jesucristo. Ahora bien, hermanos, quiero que noten también que en cada uno de estos mensajes, en la descripción que se hace de Cristo, cada una de estas descripciones en cada carta es diferente. Y todas, hermanos, tienen que ver, nos llevan de regreso a la visión que Juan tiene de Cristo en el capítulo 1. Si usted se fija y leyó el capítulo 1 con detenimiento, en esta visión que Juan tiene de Cristo, Cristo se revela a Juan, y Juan usa las descripciones, hermano, que él ve en esta visión de Cristo para encabezar, describir el autor de cada uno de estos mensajes. También, hermano, como parte de la estructura de estos mensajes, vemos, hermanos, que cada una de ellas comienza con un reconocimiento, tiene una reprensión de parte de Cristo a la iglesia, tiene un llamado de parte de Cristo a la iglesia,
Y también, amados hermanos, cada uno de ellos contiene una promesa de parte de Cristo a esa iglesia en particular. Ahora bien, de la misma manera que, y esto lo vamos a estar mirando en la medida que consideramos cada una de estas cartas, de la misma manera que la introducción de la carta en la descripción que hace de Cristo nos lleva de regreso al capítulo 1, de esa misma manera cada promesa que Dios le da a estas iglesias en específico y por ende a la Iglesia Universal de Cristo están estrechamente relacionadas con el final de la carta, con el final del libro de Apocalipsis. En el capítulo 20, el capítulo 21, usted va a encontrar varias promesas que Dios le hace a su pueblo, y cada una de estas promesas, hermano, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, las incluye como parte de este mensaje a Cristo, de Cristo a la iglesia, a cada una de estas iglesias en particular. Ahora bien, hermanos, ¿por qué este mensaje es tan relevante para nosotros? ¿Por qué es relevante, amados hermanos, que nosotros podamos comprender cuál es la estructura de estos mensajes y por qué su contenido es tan importante para nosotros? Yo quiero hacer énfasis en esto como parte de nuestra introducción a este mensaje, hermanos. Aunque ciertamente, como hemos dicho en los mensajes anteriores, estos 7 mensajes fueron enviados a 7 iglesias específicas. Aunque estos mensajes tenían destinatarios originales, históricos específicos, hermanos, debido a que estas 7 iglesias representan la Iglesia Universal de Cristo, su mensaje, el mensaje que el Señor le dio a cada una de ellas, es relevante para la Iglesia de Cristo de todos los tiempos y de todos los lugares. Aunque este mensaje fue escrito para Éfeso, la iglesia de Éfeso, lo que Dios le comunica, el reconocimiento, la reprensión y el llamado y la promesa, hermano, que Dios le hace, que Cristo le hace a la iglesia de Éfeso, hermano, es relevante para nosotros también. Por esa causa nos beneficiaríamos mucho al prestar atención detallada al mensaje de este capítulo. Pero también, hermanos, estos mensajes son relevantes para nosotros hoy, porque nos enseñan cuál debe ser nos enseñan el patrón que nosotros debemos de seguir cuando nosotros vamos a interactuar unos con otros, cuando vamos a animarnos unos a otros. La Biblia, hermano, enseña que los creyentes debemos de animarnos unos a otros. Debemos exhortarnos unos a otros y debemos hacerlo ¿cómo? Diariamente. Y cuando nosotros leemos cada uno de los mensajes, hermano, de la carta, de esta carta, hermano, cada uno de estos mensajes de esta iglesia, nosotros, hermano, seríamos muy efectivos en nuestro ministerio de exhortarnos unos a otros si seguimos este patrón que Jesucristo usó para animar, corregir y exhortar a la iglesia. Generalmente nosotros, cuando vamos a exhortar a alguien o vamos a corregir a alguien, nosotros vamos directo a ¿dónde? Al problema. Pero fíjate cómo Cristo en esta carta, lo vamos a ver, comienza reconociendo la gracia de Dios en la vida de estas iglesias, hace una reprensión, hace un llamado, pero también los conforta con las promesas del Evangelio. Hermano, y ese es el mismo patrón que debemos seguir nosotros cuando nos animamos unos a otros y nos exhortamos unos a otros. Teniendo esto en mente, hermano, quiero, después de haber considerado la estructura de estos mensajes, quiero, hermano, considerar con ustedes los versículos 1 al 7, bajo el título, el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso. El mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso. Y quiero, hermanos, que leas nuevamente conmigo el versículo 1 y el versículo 2. Apocalipsis capítulo 2, verso del 1 al 2. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro,
dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vamos a leer el verso 3. Dice: tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Fíjate, hermano, cómo comienza esta carta. Esta carta, después de la introducción y de la descripción del autor de la carta, que es Cristo, dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Yo quiero que usted piense por un momento en lo que este versículo, la manera en que Cristo comienza este mensaje. Él viene a la iglesia de Éfeso como aquel que tiene en su mano los pastores de la iglesia, pero también él viene a la iglesia de Éfeso como aquel que anda, que está entre los 7 candelabros de oro. Y sabemos, hermanos, que los 7 candelabros de oro representan ¿qué cosa? Las 7 iglesias representan la iglesia universal de Cristo. Es interesante, hermano, que el Señor Jesucristo, cuando comienza este mensaje, Él se identifica a sí mismo como el Dios que está, el Señor de la iglesia, que anda en medio de la iglesia, que conoce a la iglesia. Y es por eso que cada uno de estos mensajes comienza generalmente con la expresión: yo conozco. Yo conozco. La razón por la cual Dios conoce la iglesia y Dios conoce cada detalle de la vida de la iglesia, no solamente es porque Él es omnisciente, sino también porque Él está en medio de la iglesia. Y Él, hermano, le dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Lo primero que quiero ver con ustedes y quiero considerar en esta mañana es el reconocimiento de Cristo a la iglesia de Éfeso. Hermanos, todos nosotros como seres humanos nos gusta el reconocimiento, ¿sí o no? A todos nos gusta que nos reconozcan nuestro trabajo. A todos nos gusta que reconozcan nuestros esfuerzos. Imagínate por un momento, ponte por un momento en la iglesia, en el lugar de la iglesia de Éfeso. Imagínate por un momento que nosotros somos esta iglesia y yo me paro esta mañana y le digo: hermanos, quiero leer este mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios le dice a la iglesia, a esta iglesia: yo conozco tus obras, yo conozco tu perseverancia. Hermano, qué reconocimiento tan extraordinario de parte de Cristo a la iglesia de Éfeso. Ahora, para nosotros poder entender, hermanos, la dimensión, la profundidad y las implicaciones de este reconocimiento, nosotros tenemos que considerar el contexto de la iglesia de Éfeso. Si usted se fija en el mapa, hermano, que nosotros pusimos hace un momento, lo voy a correr atrás. En este mapa, hermano, la iglesia de Éfeso es la primera iglesia, y no es por casualidad, sino que esta es una de las iglesias más predominantes, de más influencia en Asia Menor en aquel tiempo. De hecho, hermano, muchos historiadores dicen que la iglesia de Éfeso fue instrumental en la plantación de las demás iglesias que usted ve en el mapa. Son iglesias de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Fueron iglesias que nacieron como resultado de la obra evangelística y del celo, hermanos, de esta iglesia por ser testigos de Cristo en la ciudad de Éfeso. Por eso Cristo le dice, hermano: yo conozco tus obras y tu fatiga y tu perseverancia. Hermanos, Éfeso era una ciudad, hermano, de aproximadamente 200,000 habitantes, y era famosa, hermano, en primer lugar, porque
esta iglesia, esta ciudad, hermano, era conocida por su adoración a Diana de los Efesios. Ustedes se acuerdan en el libro de Hechos, cuando Pablo predica, hermano, y se menciona a Diana de los Efesios. Hermano, esta era la diosa de la fertilidad. Y como parte del servicio y de la adoración a Diana, hermanos, se practicaba la inmoralidad sexual alrededor del templo de Diana de los Efesios. Era una ciudad, hermano, conocida por su poder económico, era una ciudad conocida, hermano, por su gran influencia que ejercía en las ciudades de alrededor, pero también era una ciudad, hermano, conocida por su gran inmoralidad sexual. Que se practicaba entre ellos. De manera, hermanos, que era una ciudad que estaba en tinieblas. Sin embargo, en esa ciudad, hermano, Dios levanta una iglesia, la iglesia de Éfeso. Ahora bien, hermanos, quiero que note cómo el Señor resalta las virtudes de esta iglesia. Él le dice, hermano, que ellos eran una iglesia que trabajaba. Yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, hermano, a pesar de las circunstancias, hermano, a pesar de la cultura en la que esa iglesia habitaba, a pesar de la cultura de Éfeso, ellos perseveraban, ellos continuaban predicando el evangelio. Y hubo un tiempo, hermano, en que intencionalmente ellos daban a conocer a todos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice también, hermano, el texto, quiero que sigas leyendo, que dice que no puedes soportar a los malos. Esta iglesia, hermano, no era solamente una iglesia que trabajaba duro por el Señor, no era solamente una iglesia que estaba ocupada en la obra de Dios, sino que esta era una iglesia, hermano, que se oponía a patrones pecaminosos, hermano, de la cultura imperante en la que ella se encontraba. Ellos no toleraban a los malos. Era una iglesia con cero tolerancia a los patrones pecaminosos de la cultura en la que ellos se encontraban. Dice también, hermano, en el verso 2, Cristo continúa, hermano, resaltando las virtudes de esta iglesia. Dice: y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermanos, esta era una iglesia que trabajaba arduamente por el Señor. Era una iglesia, hermano, que no soportaba a los malos. Era una iglesia, hermano, que tenía un profundo y amplio entendimiento de la doctrina de los apóstoles. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer el libro de Hechos, pero en el libro de Hechos, específicamente en el capítulo 19, el apóstol Pablo se reúne con los ancianos, con los pastores de la iglesia de Éfeso, y les da lo que comúnmente se conoce como el discurso de despedida. Y él se iba a ir, incluso se le llama el discurso de despedida, porque después de 3 años y medio que Pablo estuvo en medio de ellos, él los anima, los exhorta y le dice: muchos de ustedes no verán nuevamente mi rostro. En este discurso de despedida, una de las cosas que el apóstol Pablo le dice a ellos es que tenían que tener cuidado, porque entre ellos, después de la partida de Pablo, entre ellos se iban a levantar lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. Cuando nosotros leemos esta descripción de Cristo, hermano, podemos darnos cuenta que ellos prestaron atención a lo que Pablo le dijo. Ellos prestaron atención al peligro que ellos corrían de que se levantaran entre ellos falsos maestros y falsos profetas. Y con ese conocimiento que ellos tenían, hermano, ellos ponían a prueba a estos llamados apóstoles. Y dice el texto, Cristo le dice: y los has hallado mentirosos. Hermanos, quiero que tú, cuando nosotros pensamos y consideramos el conocimiento doctrinal de esta iglesia, la profundidad doctrinal de esta iglesia, esta era una iglesia, hermanos, ortodoxa. Tenía las enseñanzas correctas, tenía la doctrina correcta. Era una iglesia que estaba llena de, hermanos, de actividades con el propósito de llevar a todos lados
la obra del Señor. Era una iglesia que estaba, hermano, preocupada y estaba centrada, estaba enfocada en mantener la pureza de la iglesia. Y esto lo vemos no solamente en el hecho de que dice que no podían soportar a los malos, sino también, mira, vamos a saltar por un momento al versículo 6. Dice el versículo 6, sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, hermanos, eran un grupo de personas, era una secta religiosa que eran gnósticos. Este era un grupo de personas que creían y enseñaban que lo que tú hacías con el cuerpo no es importante, lo que tú hagas con el cuerpo no afectaba tu alma. Y es por eso, hermano, que entre muchos de ellos y muchos hermanos y muchas personas que seguían este grupo, ellos se identificaban como religiosos, sin embargo ellos practicaban todo tipo de inmoralidad porque ellos creían que lo que tú hagas con tu cuerpo no importa, porque no afecta tu alma. Y Cristo le dice a tu iglesia, ustedes aborrecen las obras de los nicolaitas, y dice el texto, las cuales yo también aborrezco. Era una iglesia que estaba enfocada, hermano, también en mantener esa pureza interna de la congregación. Hermanos, piensa por un momento en todo esto a la luz no solamente de donde vivía esta iglesia, donde estaba ubicada, sino que también piensa por un momento, hermano, en el privilegio que tuvieron estos hermanos. Ustedes saben quiénes fueron los pastores de la iglesia de Éfeso. Ellos tuvieron 3 pastores prominentes. El primero, el apóstol Pablo, que fue quien la fundó. Por 3 años y medio, Pablo estuvo enseñando, hermano, regularmente a esta iglesia. Luego de Pablo, hermano, tuvieron como pastor, un pastor que quizás muchas iglesias hoy quisieran tener, el pastor Timoteo, a quien Pablo le escribe. Timoteo fue pastor de esta iglesia. Y también, hermano, como diríamos en buen español o en buen cubano, para ponerle la tapa al pomo, hermano, no solamente que tuvieron a Pablo y a Timoteo, sino que también tuvieron como pastor al apóstol Juan, al discípulo amado. Hermano, ¿cuántos buenos pastores esta iglesia no tuvo? Y eso explica el amplio conocimiento doctrinal que esta iglesia tenía. Hermanos, y la razón por la cual menciono esto es porque dice la historia también que cuando ya el apóstol Juan era viejo, era ya avanzado en edad, en una ocasión regresó a la iglesia y lo introdujeron dentro del templo donde estaban reunidos en la iglesia, y el apóstol Juan, hermano, aún siendo ya bien anciano, le dijo a la iglesia, la exhortación a la iglesia fue: hijitos, amaos los unos a los otros. Esta iglesia, hermano, tenía virtudes, hermanos. Esta iglesia, hermano, era una iglesia que trabajaba duro, una iglesia, hermano, de la cual, si nos quedamos solamente en las virtudes y en el reconocimiento que Cristo le hace, esta es la iglesia de la cual todos los cristianos quisieran ser parte. Esta es la iglesia de la cual todos los cristianos quisieran ser miembros. Y cuando nosotros consideramos, hermanos, el reconocimiento de Cristo a esta iglesia en particular, nosotros debemos de pensar en las implicaciones de este reconocimiento para nosotros. Hermanos, mi amada iglesia, en el reconocimiento de Cristo, de las virtudes de esta iglesia, nosotros, la primera iglesia bautista de Dallas, encontramos un gran consuelo. Y esto por lo siguiente: porque Dios no cambia, Él sigue en medio de la iglesia. Él no estaba, de la misma manera que Él estaba en medio de la iglesia de Éfeso, y Él conocía lo que la iglesia de Éfeso hacía. Dios conocía la obra de esta iglesia, y Dios conocía también lo que esta iglesia necesitaba. De esa misma manera, Dios, el Señor Jesucristo, sigue en medio de nuestra iglesia. Él conoce nuestra iglesia, Él conoce la primera iglesia bautista de Dallas, Él conoce la obra de nuestra iglesia, Él conoce lo
lo que nuestra iglesia es, pero Él también conoce lo que nuestra iglesia carece. Y Él, como Dios suficiente, como mediador suficiente, Él ha prometido proveer todo lo que nosotros carecemos por medio de su palabra. Dios conoce esta iglesia. Y cuando digo que Dios conoce a la primera iglesia bautista y conoce nuestras obras, estoy hablando de cada uno de ustedes en esta mañana. Dios te conoce personalmente. Dios conoce tu obra. Dios conoce el estado de tu alma. Amados hermanos, Dios permanece en medio de nosotros, no por nuestros méritos, sino por su fidelidad. Y quiero animarte a que tú, al considerar el reconocimiento de Cristo en esta iglesia, tú tomes consuelo, hermano, en el hecho de que el Señor conoce lo que ocurre en la vida de cada miembro de nuestra iglesia. Dios conoce lo que ocurre en la vida de cada visitante de nuestra iglesia, porque Él sigue en medio de la iglesia. Pero, amados hermanos, este reconocimiento también es relevante para nosotros hoy, porque, hermanos, como ya hemos dicho en otras ocasiones, nosotros somos animados a continuar sirviendo al Señor, a continuar esforzándonos por la causa de Cristo, a pesar de que muchas veces nuestro trabajo pareciera pasar desapercibido. Muchas veces, hermano, tú te puedes sentir que lo que tú haces para el Señor pasa desapercibido para los que te rodean. Muchas veces podemos pensar, podemos sentirnos tentados que lo que hacemos para el Señor, amados hermanos, no tiene ninguna relevancia, no está causando ningún efecto. Pero yo quiero en esta mañana, mi amada iglesia, animarte con esta verdad. Él conoce tu obra. Él conoce tu esfuerzo por Él. Él conoce tu fatiga, hermano. Y dice la palabra del Señor, hermano, que nuestra obra para el Señor, nuestro trabajo para el Señor, no es en vano. Sobre nosotros considerar el reconocimiento de la iglesia, de Cristo, esta iglesia, mi amada iglesia, cobra ánimo en el Señor. Él te conoce y Él conoce tu obra. Él conoce cada detalle de tu alma. Amados hermanos, después de haber visto el reconocimiento de Cristo a la iglesia de Éfeso, consideremos ahora, hermano, la reprensión de Cristo a la iglesia de Éfeso. Mira el versículo 4. Amén. Dice el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo voy a leer nuevamente. Pero tengo contra ti, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y en este punto, hermano, quiero dedicar tiempo para desempacar con ustedes no solamente lo que esto significa, sino también, amados hermanos, las implicaciones de esta reprensión que Cristo le hace a la iglesia de Éfeso. La razón por la cual, hermano, tú y yo debemos prestar atención a este punto, hermano, es porque el peligro de dejar el primer amor, cualquier cosa que esto signifique, que lo vamos a ver en esta mañana, pero el peligro de nosotros también dejar nuestro primer amor, es un peligro que no solamente lo corría la iglesia de Éfeso, sino también lo corremos muchos de nosotros. De hecho, creo, hermano, que muchas de las personas que hoy están sentadas en las iglesias, en los templos, están sentados, hermanos, y lucimos como que estamos muy ocupados. Sin embargo, hermano, este mensaje es para ellos también y para nosotros, porque muchos hoy han perdido el primer amor, han dejado el primer amor. Hermano, antes de profundizar en lo que esto significa, yo quiero que tú consideres la gracia de Cristo para esta iglesia. Y quiero que consideres la gracia de Cristo para tu vida y para la vida de nuestra iglesia. Cristo, porque Él está en medio de su iglesia, y sus ojos son como
llamas de fuego que penetran hasta lo más profundo de nuestro corazón. Él no solamente conoce tu obra, Él también conoce tu déficit. Él también conoce tu necesidad, Él también conoce tu miseria. Y quiero que consideres, hermano, la gracia de Dios en el hecho de que al leer esta reprensión, hermano, a la iglesia de Éfeso y esta reprensión a nuestra iglesia, a los cristianos de hoy, no es una expresión del desprecio de Cristo, sino que es una expresión de la gracia de Cristo para con la iglesia. Porque Él nos ve en nuestra miseria, Él nos ve en nuestra decadencia, Él conoce de nuestro déficit, pero Él no nos deja en nuestro déficit. Él no nos corrige para destruirnos, sino que Él nos corrige para guiarnos al arrepentimiento y para que participemos de su santidad. Pero también quiero que consideres, hermano, la seriedad de esta reprensión. Como todas las exhortaciones y como todas las reprensiones que encontramos en la Escritura, esta también viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Esta no era una reprensión que nació del corazón del pastor de esta iglesia o de los pastores de esta iglesia. Esta era una reprensión que Cristo mismo estaba comunicando a la iglesia. Y esto lo vemos, hermano, en el hecho de que en el capítulo 2, verso 1, dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Y esa expresión, dice esto, no solamente apunta a Cristo como el autor o el comunicador principal de esta reprensión, sino que enfatiza la autoridad y la seriedad de esta reprensión. La expresión dice esto, en este contexto, es el equivalente a la palabra de Cristo cuando en el Nuevo Testamento, en los evangelios, Él le decía a sus discípulos, cuando Él quería que los discípulos prestaran mucha atención a algo, como Cristo decía: de cierto, de cierto os digo. Esta expresión, dice esto, es el equivalente de cierto os digo, como diciendo: presta atención a lo que te voy a decir, porque lo que te voy a decir es serio, tiene implicaciones profundas. Considera, hermano, la gracia de Dios en esta reprensión. Al considerarlo, no pierda de vista, hermano, la gracia del Señor para esta iglesia y para nosotros. No pierda de vista la seriedad y la autoridad de esta reprensión. Viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero tampoco quiero que pierda de vista, hermano, las serias implicaciones o consecuencias de esta reprensión. Amados hermanos, el versículo 4 dice: pero tengo esto contra ti. Bueno, creo que este es uno de los peros más tristes del libro Apocalipsis. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Amados hermanos, ¿a qué está haciendo referencia Cristo? ¿A qué se refiere Cristo, hermanos, cuando dice: has dejado tu primer amor? Amados hermanos, cuando la Biblia habla del primer amor, esta es la expresión, hermano, esta es una expresión que hace referencia, hermano, a ese amor que resulta en el corazón del creyente como consecuencia de haber experimentado el amor de Dios en su vida en el día de la salvación. Ese es el primer amor. Nada más que ese amor que cautiva tu alma. Cuando tus ojos son abiertos a la belleza de Cristo, a la superioridad de Cristo, cuando es ese amor que cautiva tu alma, cuando tus ojos, el día que Cristo te salvó, tus ojos fueron abiertos a la grandeza de la gloria del Salvador. Ese amor, hermano, que cautivó tu alma y que te impulsaba y que te impulsa a vivir en este mundo para la gloria de Cristo. Ese es el primer amor. Vos, hermanos, históricamente, muchas veces, hermanos, los cristianos
Y desafortunadamente, muchas veces, hermano, cuando usted ve cristianos, nuevos creyentes que comienzan en el Evangelio, y usted ve hermano, esa pasión que tienen por Cristo, esa pasión que no te hablan de nada más que no sea de Cristo. Y cada vez que te ven, te hablan de Cristo, quieren ir a predicar a Cristo, quieren servir a Cristo. Y muchas veces, hermanos, los cristianos más antiguos, cuando miran a estos hermanos en ese fervor, generalmente se miran unos a otros y dicen, oh, es que está en el primer amor. Ya eso se le pasa. Y desafortunadamente, hermano, esa es la experiencia. Muchas veces vemos esa pasión por Cristo, ese amor que cautiva el alma del creyente. Muchas veces cuando se pierde, los cristianos ven a los nuevos creyentes y dicen, es el primer amor, eso se le va a pasar. Bueno, a esta iglesia, hermano, se le pasó. Esta iglesia, hermano, estaba tan ocupada. Escucha bien, hermano, esta iglesia estaba tan ocupada en la obra de Dios, estaba tan ocupada haciendo, hermano, cosas para Dios, que había perdido de vista la preeminencia del amor a Dios. Esta iglesia había perdido de vista la preeminencia del amor de Dios. Dice el texto, tengo contra ti que has dejado el primer amor. Ahora, cuando nosotros consideramos esta reprensión, hermano, quiero que notes que las palabras que Cristo usa, porque son bien claras. Fíjate que no dice, tú has perdido el primer amor. No dice, te robaron el primer amor. O te mataron el primer amor. No dice, dejaste que te mataran el primer amor. El texto dice, dejaste tu primer amor. Ahora, cuando nosotros consideramos esta reprensión, hermano, debemos preguntarnos cuál es la causa por la cual una iglesia o un creyente deja su primer amor. ¿Cuál es la causa por la cual llega el momento en que la iglesia, los creyentes, pierden de vista la preeminencia del amor a Dios en la vida cristiana? Vamos, hermanos, bueno, esto pasa por varias razones. En primer lugar, esto pasa, hermano, por el descuido de este amor a Cristo. Muchas veces, hermano, especialmente cristianos que somos ortodoxos, que creemos en la perseverancia de los santos, puede llegar el momento en que podamos pensar que este amor a Dios o este amor por Cristo no debemos de cultivarlo, no debemos atenderlo. Y descuidamos, hermano, el alimentar frecuentemente nuestro amor por Cristo. Precisamente porque perdemos de vista nuestras ocupaciones, aún, hermano, las ocupaciones en la iglesia, en el ministerio, nos hacen perder de vista que lo más importante es el amor a Dios. Ahora, cuando nosotros consideramos esto, hermano, yo quiero que tú pienses en dos cosas importantes. Cuando nosotros consideramos el reconocimiento de Cristo y la reprensión de Cristo, no debemos interpretar que Cristo está diciendo las obras y tu esfuerzo por Cristo no es importante, lo importante es el amor. No es eso lo que Cristo está transmitiendo aquí. Tus obras son tu esfuerzo, tu perseverancia, tu fatiga por Cristo es importante. Y lo sabemos porque Cristo, hermano, reconoce a esta iglesia por estas virtudes. Todo creyente debe esforzarse, fatigarse en la obra del Señor. Todo creyente debe gastar su vida, sus años sirviendo a Cristo el Salvador. El punto aquí no es lo más importante, el amor. No, las obras, tu fatiga por Cristo es importante. El punto aquí es que tu fatiga
Y tu trabajo por el Señor debe ser impulsado, motivado y alimentado por el amor a Dios. Ese era el problema de esta iglesia, que estaban muy ocupados, pero estaban sirviendo mecánicamente. Su obra no era más que una rutina, un hábito que tenía, que estaba vacío, le faltaba la llama, el fuego del amor por Dios. Amados hermanos, esta iglesia había descuidado cultivar el amor por Cristo. Hermano, tú puedes ver cuán real es este peligro hoy en día. Tú puedes ver cuán fácilmente, si tú y yo también podemos dejar nuestro primer amor. Hermanos, cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, en Deuteronomio capítulo 6, el Señor es bien explícito cuando dice, hermano, a su pueblo: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Conquistarás la tierra por él. Serás luz de las naciones. Harás grandes cosas para ese Dios. ¿Es lo que el texto dice? No, dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Hermano, y estas palabras, dice, estarán sobre tu corazón. Porque ciertamente tu obra y tu trabajo para el Señor es importante. Hermano, es también importante que no perdamos de vista que nuestro trabajo para el Señor debe ser inflamado por nuestro amor por Él. Y nosotros, hermanos, cuando descuidamos ese amor y no lo alimentamos, eventualmente lo vamos a dejar. Y quiero una vez más hacer énfasis en la expresión: dejaste, tengo contra ti. Dice el texto, hermanos, que has dejado tu primer amor. Hermanos, muchas veces nosotros somos muy buenos para culpar a los que nos rodean. Y déjame decirte algo, mi amada iglesia: tú te enfrías espiritualmente y tú dejas tu primer amor, no por culpa de tus hermanos, no por culpa de las circunstancias que te rodean. El dejar el primer amor, hermano, comienza con el descuido, la negligencia en alimentar y cultivar tu amor por Dios por los medios que Dios ha establecido. ¿Sí lo puede ver, hermano? Él no le dice: dejaste que te mataran el primer amor, dejaste que los hermanos carnales de tu iglesia apagaran ese amor por Cristo. No, dice: tú lo dejaste. Porque ellos fallaron, pero de una manera progresiva, hermano, en una manera gradual, en dejar de cultivar, hermanos, ese amor por Cristo que cultivó nuestra alma el día que Cristo nos salvó. Hermanos, cuando eso pasa, nuestra vida de oración se vuelve fría, rutinaria. Nuestra vida de oración, nuestra lectura de la Biblia se vuelve, hermanos, un asunto de obligación. No tenemos ningún placer en hacerlo, lo hacemos porque tenemos que hacer. Gradualmente vamos perdiendo nuestra preocupación por las almas. Y aún esta frialdad espiritual, hermano, aún afecta la manera en que escuchamos los sermones, la manera en que leemos la Biblia. Esta frialdad espiritual afecta cada área de nuestra relación con Dios. Porque un día, debido a circunstancias, perdimos de vista la importancia
de la preeminencia del amor a Dios sobre todas las cosas. Dios quiere y demanda de nosotros que oremos, que leamos la Biblia, que sirvamos, que prediquemos, que nos preocupemos por las almas. Pero la intención de Dios, hermanos, es que tú lo hagas motivado no por obligación, no por costumbre o por hábito, sino, amados hermanos, por amor a Dios. Después de haber visto, hermano, en qué consiste este abandono del primer amor, después de haber considerado, hermano, la causa de esta calamidad, el descuido, hermano, está causado primordialmente por el descuido de nuestro amor por Cristo. Dejamos de alimentarlo. Y después, hermano, de haber considerado los efectos de esta calamidad espiritual, yo quiero que tú consideres, hermano, la seriedad de esta calamidad espiritual. Mira conmigo el capítulo 2 nuevamente, hermano. Vamos a leer el versículo 4 y 5. Dice: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Hermanos, esta es una expresión, este es un versículo que debemos de considerar con detenimiento cuando Cristo le dice a la iglesia, después de reprenderla y después de confrontarla, hermano, de amonestarla, por la frialdad espiritual que minaba todo lo que ellos hacían. Él hace un llamado, pero mira las consecuencias de permanecer en esta condición. Si la iglesia de Éfeso permanecía en esa condición, ¿qué iba a hacer Cristo? Dice: yo voy a quitar tu candelabro de tu lugar. ¿Qué significa esto? Esto no significa, hermano, que estos hermanos iban a perder la salvación. Esto significa sencillamente, amados hermanos, que Dios iba a cerrar las puertas de esa iglesia. ¿Y saben por qué lo sabemos? Esto lo sabemos, amados hermanos, porque en la Biblia el candelabro, cuando la Biblia habla de Israel como un candelabro, habla de Israel, está hablando de la función de Israel de ser testimonio al mundo de la gloria de Dios. Cuando la iglesia, hermano, es comparada, es la misma idea de cuando Cristo habla de la iglesia y le dice: ustedes son la luz del mundo. Y cuando en Apocalipsis la Biblia describe la iglesia o la representa como 7 candelabros de oro, está hablando, hermano, de esta función que tiene la iglesia de ser luz a las naciones. Cuando Dios quita el candelabro de una iglesia, Dios está prácticamente cerrando las puertas de la iglesia. Y eventualmente la iglesia empieza a decaer, hasta que esa iglesia en particular tiene que cerrar las puertas. Hermano, déjame decirle algo. No sé cuánto ustedes siguen las noticias, pero en Europa, por ejemplo, muchas iglesias, muchos templos que en una ocasión fueron lumbreras del evangelio en Europa, hoy se han convertido en librerías y hoy están siendo usados con diferentes propósitos, porque en esos templos ya no hay iglesias. En Estados Unidos, hermano, todos los años se cierran innumerables iglesias. Y cuando nosotros le vemos esa realidad y vemos esa noticia, especialmente las noticias que vienen de Europa, nosotros decimos, generalmente pensamos: wow, es verdad que estas cosas están pasando porque la iglesia vive en una sociedad que se ha venido secularizando más y más. La gente ya no quiere creer. La gente ya no quiere saber de Dios. Y como resultado de una sociedad que se ha secularizado de una manera progresiva, las iglesias se cierran. Hermano, el problema no es, las iglesias se cierran no porque habitan en una sociedad secular.
y atea. La iglesia se cierra porque hay ciertas congregaciones que han perdido su primer amor y han venido a ser iglesias seculares. Y Dios ha cerrado las puertas de esa iglesia. Dios ha quitado el candelabro de esa iglesia porque han dejado de ser iglesia. Fíjate, hermanos, que el primer mensaje es a la iglesia de Éfeso, no solamente porque era la primera iglesia, la más cercana a Patmos, no solamente porque la iglesia de Éfeso era la más influyente de la zona. El primer mensaje que encontramos en Apocalipsis va a la iglesia de Éfeso, porque el pecado de la iglesia de Éfeso es el primer paso para llegar a ser una iglesia como la Odisea, una iglesia que se volvió tibia y Dios la vomitó de su boca. Así de grave es este pecado. Hermano, cuando nosotros escuchamos esta reprensión de Cristo, has dejado tu primer amor, esta reprensión debe llevarnos a nosotros a autoexaminarnos, a examinar nuestro amor por Dios y a identificar la causa por la cual ese amor se está enfriando o se ha enfriado. Porque las consecuencias son severas, no solamente a nivel congregacional, sino también a nivel individual. Después de haber, hermano, considerado, hermano, el reconocimiento de Cristo a la iglesia de Éfeso, después de haber considerado la reprensión de Cristo a la iglesia de Éfeso, consideremos por último, hermano, el llamado de Cristo a la iglesia de Éfeso. Mira el versículo 5 al versículo 7. Dice: recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto que aborrecen las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hermanos, para terminar en esta mañana, yo quiero que tú consideres seriamente el llamado que Cristo hace a la iglesia de Éfeso. Pero una vez más, antes de ir a los detalles de este llamado, yo quiero enfatizar, hermano, que esta reprensión que Cristo le hace a la iglesia de Éfeso se le está haciendo, hermano, a una iglesia en particular que representa también la iglesia universal. Y este mensaje va dirigido no solamente a la iglesia de Éfeso, sino a todas las iglesias. Esta reprensión va dirigida no solamente a la iglesia de Éfeso, sino que también va dirigida a los miembros de la primera iglesia bautista de Dallas. Por ende, el llamado de Cristo a la iglesia de Éfeso es un llamado que Cristo hace también a los miembros de la iglesia y a los creyentes de la primera iglesia bautista de Dallas. Y esto lo sé porque el versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Fíjate que lo dice a esta iglesia. O no dice lo que el Espíritu dice a la iglesia de Éfeso. Dice: el que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias, en plural, porque ahí estamos incluidos tú y yo también. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado que Cristo hace? Este llamado, hermano, constituye el remedio de Cristo a esta calamidad espiritual tan severa en la iglesia. Dice el verso 5: recuerda por tanto de dónde has caído, aleluya, y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. El llamado de Cristo a la iglesia contiene 3 llamados a la acción, o 3 acciones que la iglesia debía de llevar a cabo. La primera, hermano, es: recuerda de dónde, por tanto, de dónde has caído. Amados hermanos,
esta primera acción, este primer aspecto del llamado de Cristo, podríamos decir que es un aspecto preventivo. Preventivo en el sentido de que previene que los creyentes que seguían perdieran el primer amor o dejaran el primer amor. Y prevenía también que esta iglesia continuara en esta decadencia espiritual. Recuerda de donde has caído. Esto es un llamado, hermano, a recordar, a mirar, a traer a la memoria el día de su salvación y la obra que Dios había hecho en sus vidas, la cual despertó en ellos un amor por Dios que cautivaba su alma. Recuerda de dónde has caído. Recuerda la gracia de Dios que abundantemente se manifestó en tu vida en Cristo. Vamos, hermanos, la manera en que nosotros recordamos, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo yo recuerdo? ¿Cómo traigo a la memoria lo que Dios hizo conmigo en Cristo? ¿Cómo yo traigo a la memoria, hermano, la obra que el Señor, la obra salvífica que Dios ha hecho en la vida de nosotros? Hermano, la manera de nosotros hacerlo es escuchando regularmente la predicación de la palabra de Dios. La manera en que nosotros lo hacemos es participando regularmente de la mesa del Señor, porque cuando participamos regularmente de la mesa del Señor, somos recordados que Cristo murió por nuestro pecado. Somos recordados que Cristo, hermano, nos rescató de la miseria y de la muerte y nos trajo a su reino admirable. Somos recordados del gran amor que Dios me mostró en Cristo, y de esa manera mi amor por Él se inflama cada vez que yo participo de la mesa y escucho la palabra de Dios ser predicada. Recuerda, trae a la memoria el amor salvífico de Dios. Lo otro que le llama a hacer, hermano, es arrepiéntete. Arrepiéntete. Vamos, hermano, y esta acción ciertamente el recordar es un aspecto, hermano, preventivo de este llamado. El arrepentimiento es, hermano, es el aspecto correctivo de este llamado. Al ser confrontado con esta verdad, hermano, tú y yo debemos venir a Dios en esta mañana y arrepentirnos por nuestra falta de amor por Él. Debemos arrepentirnos, y el arrepentimiento bíblico, hermano, no es simplemente decir, perdóname porque ya no te amo como al principio. Perdóname porque he dejado que mi amor por Dios, mi amor por ti se enfríe. Hermano, el arrepentimiento bíblico no solamente implica confesión, sino que también implica un dolor profundo por tu pecado. Al nosotros escuchar esta verdad, al nosotros escuchar la corrección, hermano, de Cristo a la iglesia, la reprensión de Cristo a la iglesia, que es tan relevante y tan apropiada para nosotros hoy, tú y yo debemos venir con el corazón roto delante de Dios, suplicándole a Dios que tenga misericordia de nosotros y que inflame nuevamente nuestro amor por Él. Amén. Esta verdad debe llevarnos a arrepentimiento. El arrepentimiento implica dolor por nuestro pecado. No, cuando tú escuchas esto y tú te miras a ti mismo y te analizas y tú te das cuenta que probablemente tú has dejado el primer amor, ¿qué produce eso en ti? ¿Qué produce eso en mí? El objetivo de este mensaje no es que tú vayas a casa pensando, oh, el pastor explicó muy bien el pasaje. No, el motivo de este mensaje, el propósito de este mensaje es ser un espejo para tu alma. Para que tú también recuerdes de dónde has caído y te arrepientas y le supliques a Dios que por su gracia inflame nuevamente su amor por Él. Y dice el texto, hermano, y haz las obras que hiciste al principio. Fíjate, yo creo que tú no pierdas el flow del pasaje.
Reconocimiento, yo conozco tus obras y tu árbol labor. Número, la reprensión, has dejado el primer amor. El llamado, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. O sea, esa sigue siendo un faro de luz en Éfeso. Una vez que te arrepientas, continúa fatigándote por causa de Cristo, pero ahora motivado por un amor inflamado por el amor de Dios. Amén, hermano. Mira cómo Cristo consuela a la iglesia y conforta a la iglesia, a esta iglesia que ha dejado su primer amor. Después de haberla llamado a recordar, a arrepentirse y a hacer las obras que hizo en el principio, les advierte de las consecuencias de mantenerse en ese pecado. Pero Él nos conforta, hermano, con la gracia y la gloria del Evangelio. Y les dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amados hermanos, al vencedor Dios promete darle a comer del árbol de la vida, del cual Adán y Eva no pudieron participar. Y tú y yo tenemos acceso a ese árbol de la vida por medio de Jesucristo. Mi amada iglesia, al vencedor, dice Cristo. ¿Sabe por qué? Porque es imposible vencer en una cultura secular, en un mundo anticristiano, en una era postcristiana. Es imposible vencer, hermano, y permanecer firme hasta el final, a menos que todo lo que hagamos esté inflamado por nuestro amor y nuestra pasión por Dios y su gloria. Y ese amor es inflamado cuando tú y yo somos recordados precisamente del amor que Dios nos mostró en Cristo. Vamos, hermanos, quiera el Señor usar este mensaje para traernos a Él y renovar nuestro primer amor. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia para darte gracias por tu palabra. Yo quiero, Señor, ahora en el nombre de Jesús rogarte que tu Espíritu Santo aplique este mensaje a nuestras almas. Que tu Espíritu Santo mueva nuestro corazón a meditar en este mensaje y a poner en práctica este mensaje en nuestras vidas. Amado Dios, te ruego que tú prosperes tu palabra en el alma de tu pueblo. Y ahora, Señor, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos. Estamos despedidos. Thank you.